El viento londinense acariciaba las ventanas del Palacio de Kensington mientras el príncipe William se encontraba en su estudio privado, observando los últimos rayos de sol que se filtraban entre las cortinas de terciopelo. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el escritorio de caoba, donde descansaban varios documentos relacionados con la ceremonia del premio Herzog que se celebraría en pocas horas. La habitación, decorada con retratos familiares y mapas antiguos, parecía susurrarle historias de generaciones pasadas que habían ocupado esos mismos espacios, cargando con el peso de la responsabilidad y el privilegio. William cerró los ojos por un momento, permitiendo que su mente viajara hacia atrás en el tiempo. Recordaba vívidamente aquella tarde de abril cuando, siendo apenas un niño de 15 años, había acompañado a su madre, la princesa Diana, a una visita oficial a un hospital infantil en el centro de Londres. Había observado con admiración cómo ella se arrodillaba junto a cada cama, hablando con los pequeños pacientes como si fueran los únicos seres importantes en el mundo. Sus ojos azules brillaban con una calidez genuina, y sus manos, siempre tan delicadas, acariciaban las frentes febriles con una ternura que trascendía cualquier protocolo real. ¿Sabes qué significa realmente ser privilegiado, William?, le había preguntado Diana aquella tarde, mientras caminaban por los pasillos del hospital. Su voz llevaba esa mezcla particular de dulzura y determinación que la caracterizaba. No se trata de los títulos que llevamos o los palacios donde vivimos. El verdadero privilegio es tener la capacidad de tocar vidas, de crear cambios positivos en el mundo cuando otros no pueden hacerlo. Esas palabras habían germinado en el corazón del joven príncipe como semillas en tierra fértil. A lo largo de los años, había sido testigo de cómo su posición le abría puertas que permanecían cerradas para millones de personas. Podía hacer una llamada telefónica y conseguir audiencias con líderes mundiales. Podía pronunciar un discurso y captar la atención de medios internacionales. Podía caminar por las calles de cualquier ciudad del mundo y ser reconocido instantáneamente. Este poder, comprendía ahora con la madurez de sus 40 años, no era solo un regalo, sino una responsabilidad abrumadora. La creación del premio Herzog había sido el resultado de años de reflexión profunda sobre cómo utilizar efectivamente esa plataforma única. William recordaba las noches en vela que había pasado investigando la crisis climática, leyendo informes científicos que pintaban un futuro alarmante para el planeta. Las imágenes de glaciares derritiéndose, bosques devastados por incendios, y especies al borde de la extinción se habían grabado en su memoria como cicatrices invisibles. Pero más que el miedo, lo que había impulsado su acción era una sensación profunda de responsabilidad hacia las generaciones futuras, especialmente hacia sus propios hijos. La oficina se había llenado gradualmente de sombras mientras el sol se ocultaba completamente. William se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando los jardines perfectamente cuidados que se extendían ante él. Cada árbol, cada arbusto había sido plantado y mantenido por generaciones de jardineros dedicados. Era un recordatorio tangible de cómo las acciones del presente moldean el futuro, de cómo las decisiones tomadas por una generación impactan profundamente a las siguientes. Sus pensamientos se dirigieron hacia los finalistas del premio Herzog de este año. Había conocido a muchos de ellos personalmente durante las últimas semanas, y cada encuentro había reforzado su convicción sobre la importancia de esta iniciativa. Estaba la joven científica de Costa Rica que había desarrollado un método revolucionario para purificar agua usando únicamente recursos naturales locales. Sus ojos brillaban con la misma pasión que había visto en su madre años atrás, pero dirigida hacia la preservación del planeta en lugar de hacia el cuidado directo de las personas. También recordaba al equipo de ingenieros de la India que había creado un sistema de captura de carbono utilizando tecnología accesible y de bajo costo. Durante su presentación, habían explicado cómo su invención podría implementarse en comunidades rurales de todo el mundo, ofreciendo tanto beneficios ambientales como oportunidades económicas para las poblaciones más vulnerables. William había sentido una emoción profunda al escuchar sus palabras, reconociendo en ellos el tipo de innovación práctica y esperanzadora que el mundo necesitaba desesperadamente. El teléfono de su escritorio sonó suavemente, interrumpiendo sus reflexiones. Era su asistente personal, recordándole que debía comenzar a prepararse para la ceremonia. William asintió, aunque nadie podía verlo, y colgó el auricular. Se quedó parado junto a la ventana unos minutos más, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros como un manto familiar pero nunca completamente cómodo. Esta noche, frente a una audiencia global,
Tendría la oportunidad de amplificar las voces de innovadores extraordinarios que estaban dedicando sus vidas a sanar el planeta. Cada palabra que pronunciara, cada gesto que hiciera, sería observado y analizado por millones de personas. Pero más importante aún, sus acciones podrían inspirar a otros a tomar medidas, a creer que el cambio positivo no solo era posible, sino también alcanzable. William se dirigió hacia su vestidor, donde su traje formal para la ceremonia lo esperaba cuidadosamente dispuesto. Mientras se desabrochaba la camisa informal que había llevado durante el día, su mente continuó navegando por el laberinto de recuerdos que habían moldeado su comprensión del mundo y su papel en él. El espejo de cuerpo entero reflejó no solo su imagen física, sino también las capas invisibles de experiencias que habían forjado su carácter a lo largo de las décadas. Sus pensamientos se desplazaron hacia aquel viaje transformador que había realizado a África Oriental cuando tenía 25 años. Había sido su primera expedición oficial como miembro adulto de la familia real, pero también había representado mucho más que eso. Durante 3 semanas, había vivido en condiciones muy diferentes a las que conocía, durmiendo en tiendas de campaña bajo el cielo estrellado del Serengeti, despertándose con los sonidos de la naturaleza salvaje en lugar del tráfico londinense. La experiencia más impactante había ocurrido durante su visita a una reserva de elefantes en Kenia. William recordaba vívidamente el momento en que se encontró cara a cara con una matriarca elefante que había perdido sus colmillos a manos de cazadores furtivos. Los ojos del animal, profundos e inteligentes, parecían contar una historia de supervivencia y pérdida que trascendía las barreras del lenguaje. El guardabosques local, un hombre llamado Kamau cuyo rostro llevaba las marcas de décadas bajo el sol africano, había explicado cómo la caza furtiva estaba diezmando las poblaciones de vida salvaje a un ritmo alarmante. Su Alteza Real, había dicho Kamau con una voz que mezclaba respeto y urgencia. Estos animales no comprenden fronteras políticas o diferencias humanas. Ellos solo saben que necesitan espacio para vivir y reproducirse. Si no actuamos ahora, mis nietos crecerán en un mundo donde los elefantes solo existan en fotografías y documentales. Esas palabras habían resonado en el corazón de William con una fuerza que lo había sorprendido. Durante las noches que siguieron, mientras yacía en su tienda escuchando los sonidos nocturnos de la sabana, había reflexionado profundamente sobre la interconexión entre todos los seres vivos del planeta. Había comenzado a comprender que la conservación no era simplemente una cuestión de preservar especies individuales, sino de mantener el delicado equilibrio de ecosistemas enteros que habían evolucionado durante millones de años. Al regresar a Londres, William había experimentado algo parecido a un choque cultural inverso. Las calles familiares de la ciudad parecían diferentes, como si las hubiera visto por primera vez a través de nuevos lentes. Los edificios imponentes, los automóviles constantes, el consumismo visible en cada esquina, todo parecía parte de un sistema más amplio que funcionaba en tensión directa con los ecosistemas naturales que había observado en África. Fue entonces cuando había comenzado a estudiar en serio la ciencia climática y la sostenibilidad ambiental. Sus estantes, que antes habían estado llenos principalmente de libros de historia militar y biografías reales, se habían llenado gradualmente de textos sobre ecología, energías renovables y economía circular. Había buscado activamente las perspectivas de científicos, activistas y líderes indígenas de todo el mundo, reconociendo que su educación formal, aunque excepcional, había dejado importantes lagunas en su comprensión del mundo natural. El proceso de aprendizaje había sido tanto humillante como inspirador. William recordaba una conversación particularmente reveladora con un climatólogo de la Universidad de Cambridge que había dedicado su carrera a estudiar el deshielo polar. El científico había mostrado gráficos y modelos que proyectaban cambios dramáticos en el nivel del mar durante las próximas décadas, afectando potencialmente a cientos de millones de personas en comunidades costeras alrededor del mundo. La tragedia, había explicado el científico, no es solo la escala del problema, sino también el hecho de que tenemos muchas de las soluciones tecnológicas necesarias. Lo que nos falta es la voluntad política y social para implementarlas a la velocidad y escala requeridas. Esa observación había cristalizado algo importante en la mente de William. Su privilegio único no residía en su comprensión técnica de estos problemas, sino en su capacidad para conectar diferentes mundos. El mundo de la innovación científica con el mundo de la política, el mundo de los negocios con el mundo de la filantropía, el mundo de las soluciones locales con el mundo de la atención global. Mientras se anudaba la corbata frente al espejo, William pensó en Catherine y en sus hijos. Su esposa había sido una compañera invaluable en este viaje de descubrimiento,
aportando su propia perspectiva y pasión por temas como la salud mental y el desarrollo infantil temprano. Juntos habían comenzado a comprender cómo los problemas ambientales se entrelazaban con cuestiones de justicia social, salud pública y estabilidad económica. Sus hijos, George, Charlotte y Lois, representaban algo más que su familia personal. Simbolizaban las generaciones futuras que heredarían las consecuencias de las decisiones tomadas hoy. William había prometido silenciosamente que haría todo lo posible para asegurar que ese legado fuera de esperanza y soluciones, no de problemas irresolubles y oportunidades perdidas. La idea del premio Earthshot había surgido de esta comprensión multifacética. No se trataba simplemente de reconocer buenas intenciones o esfuerzos bien intencionados, sino de identificar y acelerar soluciones reales que pudieran implementarse a escala global. Cada categoría del premio había sido cuidadosamente diseñada para abordar aspectos críticos de la crisis ambiental: proteger y restaurar la naturaleza, limpiar el aire, revivir los océanos, construir un mundo libre de residuos, y solucionar el problema climático. William se ajustó los gemelos, pequeñas obras de arte que habían pertenecido a su bisabuelo, y sintió una conexión profunda con las generaciones que habían venido antes que él. Cada una había enfrentado sus propios desafíos existenciales y había encontrado maneras de responder con los recursos y conocimientos disponibles en su tiempo. Ahora era su turno de asumir esa responsabilidad generacional, pero con un entendimiento claro de que las decisiones tomadas durante su vida podrían tener consecuencias irreversibles para el planeta. Una suave llamada en la puerta interrumpió los pensamientos de William. Su asistente personal entró discretamente, informándole que los finalistas del premio Earthshot habían llegado al venue y estaban esperando en el área de recepción VIP. William asintió, sintiendo como su corazón se aceleraba ligeramente con una mezcla de nerviosismo y emoción. Estos encuentros previos a la ceremonia siempre representaban para él los momentos más significativos de todo el evento. Mientras caminaba por los pasillos elegantemente decorados hacia el área de recepción, William reflexionó sobre los perfiles de cada finalista que había memorizado durante las últimas semanas. No se trataba de un ejercicio protocolar. Genuinamente quería comprender las motivaciones personales, los desafíos técnicos y las visiones futuras de cada innovador. Había aprendido que detrás de cada solución revolucionaria había una historia humana profundamente personal que a menudo era tan inspiradora como la innovación misma. Al entrar en la elegante sala de recepción, decorada con arreglos florales que habían sido específicamente seleccionados para representar la biodiversidad global, William fue inmediatamente recibido por el zumbido de conversaciones animadas en múltiples idiomas. Los finalistas, provenientes de todos los continentes, formaban pequeños grupos donde intercambiaban ideas y experiencias con una energía palpable que llenaba el espacio. Su primera conversación fue con Dr. Amara Akefer, una bióloga marina de Nigeria cuyo trabajo innovador estaba revolucionando la restauración de arrecifes de coral en África Occidental. Mientras estrechaba su mano, William notó inmediatamente la intensidad de su mirada y la pasión genuina en su voz cuando comenzó a explicar su metodología. Su Alteza Real, dijo Dr. Akefer, cuando era niña en Lagos, mi abuelo me llevaba a pescar en lagunas que estaban llenas de vida. Peces de colores brillantes, plantas acuáticas exuberantes, agua tan clara que podías ver el fondo. Cuando regresé después de mis estudios universitarios, esas mismas lagunas estaban muertas. Esa pérdida no era solo ambiental, era cultural, económica, espiritual. William escuchó atentamente mientras ella describía cómo había desarrollado una técnica para cultivar corales resistentes al calor usando prácticas de agricultura tradicional africana adaptadas al ambiente marino. Lo que más le impresionó no fue solo la innovación técnica, sino la manera en que había integrado conocimientos ancestrales con ciencia moderna, creando soluciones que respetaban tanto la tradición local como las necesidades ecológicas contemporáneas. Su trabajo demuestra algo crucial, respondió William pensativamente. Las mejores soluciones ambientales no imponen tecnologías extranjeras sobre comunidades locales, sino que amplifican la sabiduría que ya existe en esos lugares. La conversación siguiente fue con el equipo de hermanos gemelos de Dinamarca, Lars y Erik Mjær, que habían revolucionado el reciclaje de plásticos creando un sistema que convertía desechos oceánicos en materiales de construcción duraderos y de alta calidad. Su historia personal había comenzado durante un viaje de navegación alrededor del mundo cuando eran adolescentes, durante el cual habían sido testigos directos de la contaminación plástica en lugares tan remotos como las islas del Pacífico Sur. Nos dimos cuenta, explicó Lars, de que no bastaba con simplemente recolectar plásticos del océano.
Necesitábamos crear valor económico real a partir de esos desechos, hacer que fuera más lucrativo reciclarlos que tirarlos. Eric continuó, nuestro sistema no solo limpia los océanos, sino que también proporciona empleos dignos en comunidades costeras y crea materiales de construcción que son más baratos y duraderos que las alternativas tradicionales. William quedó impresionado por la sofisticación económica de su enfoque. Había aprendido que las soluciones ambientales más exitosas eran aquellas que alineaban incentivos económicos con resultados ecológicos positivos, creando ciclos de retroalimentación que hacían que la sostenibilidad fuera inherentemente rentable. Su encuentro más conmovedor fue con María Santos, una ingeniera agrícola de Perú cuyo sistema de agricultura vertical estaba transformando la seguridad alimentaria en comunidades andinas afectadas por el cambio climático. María había crecido en un pueblo de montaña donde su familia había cultivado papas durante generaciones, hasta que los patrones climáticos cambiantes habían hecho imposible mantener las prácticas agrícolas tradicionales. Mi abuela me enseñó que la tierra es sagrada, explicó María con una voz que combinaba determinación científica con reverencia espiritual. Cuando vi que ya no podíamos cultivar en los campos familiares, supe que tenía que encontrar una manera de honrar esa relación sagrada con la tierra, pero de una forma nueva. Su sistema utilizaba estructuras verticales que maximizaban el rendimiento de los cultivos mientras minimizaban el uso de agua y espacio, permitiendo que las comunidades rurales mantuvieran la autosuficiencia alimentaria incluso en condiciones climáticas adversas. Lo que más impresionó a William fue cómo María había diseñado su tecnología para ser construida y mantenida usando habilidades y materiales disponibles localmente, asegurando que las comunidades pudieran apropiarse verdaderamente de la solución. Durante estas conversaciones, William se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Una nueva generación de líderes que combinaban competencia técnica excepcional con profunda sabiduría humana y ambiental. No eran solo inventores o científicos. Eran visionarios que comprendían instintivamente las conexiones complejas entre tecnología, ecología, economía y cultura. Cada historia personal que escuchó esa noche reforzó su convicción de que el privilegio verdadero residía en la capacidad de conectar estas mentes brillantes entre sí y con los recursos necesarios para escalar sus soluciones. Su papel no era ser el innovador principal, sino ser el catalizador que acelerara la transformación que estos individuos extraordinarios ya estaban creando. Mientras la hora de la ceremonia se acercaba, William sintió una mezcla compleja de humildad y determinación. Estaba humilde ante la brillantez y dedicación de estos innovadores, pero también determinado a usar cada herramienta a su disposición para asegurar que sus soluciones alcanzaran la escala global necesaria para crear un impacto real y duradero en la trayectoria ambiental del planeta. Los últimos minutos antes de la ceremonia transcurrieron en una atmósfera de anticipación concentrada. William se encontró en una pequeña sala de preparación adyacente al escenario principal, donde podía escuchar el murmullo creciente de la audiencia que se acomodaba en sus asientos. A través de las cortinas, distinguía las voces de presentadores de televisión de diversos países, preparando sus transmisiones en directo para audiencias globales que alcanzarían los cientos de millones de espectadores. Su director de comunicaciones entró silenciosamente, ofreciéndole una tableta que mostraba las últimas actualizaciones sobre el alcance mediático del evento. Las redes sociales ya estaban buzando con expectación. Hashtags relacionados con el premio ArtSot trending en múltiples países, y líderes mundiales compartiendo mensajes de apoyo. William observó brevemente los números, pero su mente estaba en otro lugar, procesando las conversaciones profundas que había mantenido con los finalistas durante la hora anterior. Se acercó a la ventana que daba hacia los jardines del venue, donde las luces nocturnas creaban un paisaje urbano que parecía extenderse infinitamente hacia el horizonte. Cada luz representaba vidas humanas, familias, comunidades, todas ellas conectadas de maneras invisibles pero reales con los ecosistemas naturales que sostenían la vida en la Tierra. Esta perspectiva visual sirvió como un recordatorio poderoso de la escala e interconexión de los desafíos que el premio ArtSot pretendía abordar. Sus pensamientos se dirigieron hacia el discurso que estaba a punto de pronunciar. Había trabajado en el texto durante semanas, colaborando estrechamente con científicos, economistas y comunicadores para asegurar que cada palabra fuera tanto científicamente precisa como emocionalmente resonante. Pero ahora, después de sus conversaciones con los innovadores, sentía que el verdadero mensaje trascendía las palabras cuidadosamente preparadas. William recordó una conversación que había tenido meses atrás con Sir David Attenborough, quien había aceptado servir como mentor principal del premio ArtSot. El legendario naturalista,
con su sabiduría acumulada durante décadas de documentar la vida silvestre global, había ofrecido una perspectiva que había permanecido con William desde entonces. Su Alteza Real, había dicho Sir David con esa voz distintiva que había narrado la maravilla natural para generaciones. He pasado mi vida siendo testigo tanto de la magnificencia como de la fragilidad de nuestro planeta. Lo que he aprendido es que la naturaleza es increíblemente resiliente cuando se le da la oportunidad de recuperarse. Nuestro trabajo no es salvar la Tierra. La Tierra puede salvarse a sí misma. Nuestro trabajo es salvar nuestro lugar en ella. Esa distinción había sido reveladora para William. El desafío no era presentarse como salvadores heroicos del planeta, sino como especies que finalmente habían desarrollado la sabiduría para vivir en armonía sostenible con los sistemas naturales que habían evolucionado durante millones de años. Los innovadores que estaba a punto de celebrar no eran conquistadores de la naturaleza, sino colaboradores inteligentes con ella. Un asistente de producción apareció a la puerta, indicando que quedaban 5 minutos antes de su entrada al escenario. William asintió, sintiendo como la adrenalina comenzaba a circular por su sistema. Pero junto con los nervios naturales, había una sensación profunda de propósito y claridad sobre lo que quería comunicar. Se dirigió hacia el espejo una última vez, pero en lugar de verificar su apariencia, se encontró mirando directamente a sus propios ojos, buscando la autenticidad que sabía que sería esencial para conectar genuinamente con la audiencia global. No se trataba de dar un discurso, se trataba de compartir una visión del futuro que era tanto esperanzadora como urgente, tanto ambiciosa como alcanzable. Sus pensamientos se dirigieron hacia sus hijos una vez más, pero esta vez no con ansiedad sobre el mundo que heredarían, sino con emoción sobre el mundo que podrían ayudar a crear. Imaginó a George, Charlotte y Lois creciendo en un planeta donde las ciudades fueran verdaderamente verdes, donde los océanos estuvieran limpios y llenos de vida, donde la energía proviniera completamente de fuentes renovables, donde la economía funcionara en armonía circular con los ecosistemas naturales. Esta visión no era utópica o fantasiosa, era técnicamente factible basada en las innovaciones que había conocido personalmente esa noche y en los miles de otras soluciones que estaban desarrollándose en laboratorios, startups y comunidades alrededor del mundo. Lo que se necesitaba era la voluntad colectiva para implementar estas soluciones a la velocidad y escala requeridas. William sabía que su discurso sería analizado por su contenido político, su tono diplomático y sus implicaciones para la monarquía moderna. Pero su verdadera audiencia eran los jóvenes innovadores que estaban viendo desde sus dormitorios universitarios, los emprendedores que estaban considerando dedicar sus carreras a soluciones ambientales, los inversores que estaban decidiendo dónde colocar su capital, y los líderes políticos que estaban formulando políticas que determinarían la trayectoria ambiental de las próximas décadas. El asistente regresó, indicando que era hora de dirigirse al escenario. Mientras caminaba por el pasillo hacia las cortinas, William sintió una presencia casi espiritual de todos aquellos que habían influenciado su comprensión del mundo. Su madre Diana con su compasión inquebrantable, Sir David con su reverencia por la naturaleza, los innovadores que acababa de conocer con su brillantez práctica, y las generaciones futuras que dependían de las decisiones tomadas en este momento histórico. Al acercarse a las cortinas, escuchó su introducción siendo pronunciada, seguida por el aplauso creciente de la audiencia. Respiró profundamente, sintiendo como todas las reflexiones, conversaciones y revelaciones de las últimas horas se cristalizaban en una determinación clara y poderosa. Esta noche, frente a una audiencia global, no solo celebraría innovaciones extraordinarias, sino que articularía una visión del futuro donde el privilegio se medía por la capacidad de crear un impacto positivo, donde el poder se utilizaba para amplificar soluciones, y donde la esperanza se basaba en acciones concretas y colaboración global. Al pasar a través de las cortinas hacia el escenario iluminado, William llevaba consigo no solo el peso de la responsabilidad, sino también la energía transformadora de la posibilidad real.